hablar acerca del canon. El canon. La mayoría de los cristianos han oído el vocablo, la palabra, ese sustantivo canon, y no saben lo que es el canon. Entonces vamos a hablar un poquito del canon. El canon de las Sagradas Escrituras. El canon. Ese vocablo aparece tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Y tiene por lo menos 3 acepciones. En el sentido común, normal, canon es una vara que uno utiliza para medir. Hoy en castellano le llamamos un metro. Uno va a una tienda, deme 1 metro de esa tela. Le dice al constructor, ¿cuántos metros mide esto? Y ese es el significado, uno de los significados, ese es el significado cotidiano de la palabra. Pero canon también significa una manera de comportarse. La manera como uno anda, un estilo de vida. Y Pablo utiliza esa palabra, la usa en Gálatas, capítulo 5, lo usa también en Filipenses. Habla de los que andan según esa norma. Los que andan según esa regla, ese estilo de vida. Son 2 usos. Pero los teólogos de la Iglesia del siglo IV, de la era cristiana, lo utilizan esa palabra para hablar de los libros de la Biblia, que como nos decía nuestro querido hermano Josías esta mañana, de una manera tan clara, terminante, magistral. Me di cuenta esta mañana que Josías está aprendiendo a predicar. Sigue así, Josías. Bueno, lo usaron esa palabrita para hablar de los libros inspirados. Un libro inspirado es canónico. Un libro inspirado tiene canonicidad. El conjunto, la totalidad de los libros inspirados, eso es el canon. De manera que cuando escuches esa palabrita, el canon, recuerda que se refiere a la totalidad de los libros inspirados. También escuchamos esta mañana que inspirado es que Dios sopló su palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda ilustración! ¡Qué tremenda figura! Dios sopló su palabra. Y esa figura, mire, lo que significa es que el autor de la Biblia es Dios. Aunque Moisés haya escrito 5 libros, y Josué haya escrito, y Pablo haya escrito 13, y Pedro haya escrito tantos, y Juan en el último de los análisis, Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios.
Y cuando tomamos este libro en nuestras manos, mi querido Henry lee de la Biblia Las Américas una tremenda traducción. Yo uso la Reina de las Versiones. Pero Henry, es la palabra. Yo sé que tú te deleitas como yo me deleito oyendo la palabra. Y fíjese que es lo primero que el enemigo de Dios ataca. Allí en el capítulo 3 del Génesis, cuando el maligno Lucifer, el adversario, el opositor, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, habla, lo primero que dice es: con que Dios os ha dicho. Poner duda en la palabra de Dios. Y no solo poner duda en la palabra de Dios, sino torcer la palabra y negar la palabra. Dios dijo: no comáis, cuando Dios dijo: podéis comer, menos de un fruto. Y hoy día eso es lo que tenemos en el mundo. Muchos de vosotros sabéis que la filosofía que impera en el mundo hoy se llama postmodernismo. Negar la palabra de Dios, su autoridad, su inerrancia, su infalibilidad, su autoridad, porque se niega a Dios. Dios no existe. Y si existiese, no hace falta. Bien, el canon, ese significado literal, ese significado metafórico y ese significado teológico. Literalmente es una vara de medir. Y el significado metafórico es una norma de vida, un estilo de vida. Y teológicamente es la totalidad de los libros inspirados. Y se le llama libros sagrados, santos libros. Hagiografía, libros sagrados, libros santos, porque eso es lo que son. Dios es su autor, procede de Dios. En segunda a Timoteo 3:16, Pablo nos dice qué es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Que esa palabra es de Dios, procede de Dios. Dios es su autor, viene de Dios. Y se nos habló esta mañana de segunda de Pedro 1, 20 y 21. Qué lindo texto. Sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es dice allí, de interpretación privada, pero epilipsias en realidad significa de origen privado. El ser humano no se lo inventó. El ser humano no se lo imaginó. No salió de la mente, del corazón, del talento, de la capacidad del ser humano. El texto bíblico no es de origen humano, sino que santos hombres de Dios, ahí está la clave, hombres separados por Dios, Dios los separó, pecadores, seguro, estuvieron muertos en delitos y pecados, sí,
pero Dios los salvó y Dios los separó y Dios los apartó, Dios los llamó para que fuesen instrumentos suyos. Y Dios hizo algo fantástico. Mire, Dios retuvo la personalidad de esos hombres, el estilo, para que escribiesen dentro de su cultura, en su idioma, a personas promedio como nosotros. Dios lo hizo. Mire, abre conmigo tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Mire qué sorprendente esto. Dice allí las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ponga atención ahora, versículo 2, palabra de Jehová le vino. Versículo 3, le vino también palabra de Jehová. Versículo 4, vino pues palabra de Jehová, diciendo. Versículo 7, y me dijo Jehová. Versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí. Versículo 12, me dijo Jehová. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová. Versículo 14, me dijo Jehová. Versículo 15, dice Jehová. Versículo 1 del capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová. Mire, y no he volteado una página. Estoy en la misma página. Y eso es exactamente lo que se nos está diciendo, que los libros que forman este libro tienen un autor que se llama Jehová Dios. Él es el autor. Y podemos tener esa absoluta confianza, por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, ningún otro libro compuesto de 66 libros, en los que han intervenido 40 hombres, y en su escritura han transcurrido 1500 años, ningún libro sobre la tierra tiene la unidad, la centralidad, la autoridad que tiene este libro. Por eso es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y dice Pedro, primera de Pedro 1, 23, 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado. En este libro, la Biblia, hay 66 libros, tal como lo tenemos en nuestra Biblia en castellano. En el hebreo son 24 libros, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Los 24 libros que hay en el Antiguo Testamento, en el canon, la totalidad de los libros del Antiguo Testamento, hay 24, en el hebreo, esos equivalen
a los 39 que tenemos en nuestra Biblia. Son los mismos. Solo que ellos no separaban, por ejemplo, Esdras y Nehemías, primero de Reyes, segundo de Reyes, etc. Por eso en nuestra Biblia en castellano, en el Antiguo Testamento, en apariencia aparecen más libros que en el canon hebreo. En el canon hebreo son 24. En el canon que tenemos en castellano son 39. Y en el canon hebreo, fíjese, el segundo libro de Crónicas aparece al final. En nuestra Biblia es Malaquías, el último libro. En el canon hebreo es segundo de Crónicas. Ese es el último. El penúltimo libro en el canon hebreo es Esdras, Nehemías. Y el antepenúltimo es el libro de Daniel. El libro del profeta Daniel. De paso, ¿cómo sabes tú y cómo sé yo que Daniel fue profeta? Tú lees en el Antiguo Testamento, no hay ningún sitio del Antiguo Testamento que te diga, se menciona a Daniel, pero no se dice que fue profeta. ¿Cómo sé yo que Daniel fue profeta? Cuando leo Mateo 24:15, y Jesucristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló, ¿quién? El profeta Daniel. Cristo dice que Daniel era profeta. Bueno, ¿y por qué la Biblia en el Antiguo Testamento está dividido en esas tres secciones, en esas tres partes? El Pentateuco, los libros proféticos y los libros de sabiduría, por lo menos tal como lo tenemos en la Biblia, como la Biblia en castellano. Si uno le pregunta o si uno lee la alta crítica es un estamento, un conjunto de individuos que se dedica a estudiar la parte histórica, la parte del autor y todo ese tipo de cosas, pero que niega la inspiración de las Escrituras. Y la alta crítica dice, la Biblia está dividida en esas tres partes porque hubo tres cánones. Hubo un canon del Pentateuco, hubo un canon de los profetas y hubo un canon de los libros de sabiduría. Tres cánones. Otros dicen, hay esa triple división porque eso es grados de inspiración. Y tenemos que contender con todo eso. No hay grados de inspiración en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay partes más inspiradas que otras. Recordaos, tengo que regresar a lo básico, a los fundamentos. Cuando hablo de inspiración, anótalo. Cuando creas que algo se te va a olvidar, anótalo. Y si es algo muy importante, y crees que se te va a olvidar, hazte un cuadrito, lo escribes ahí, lo pones en la cabecera de tu cama para verlo cuando te vas a acostar y cuando te levantas. No hay grados de inspiración en la Biblia porque Dios es el autor de toda la Biblia. Inspiración significa Dios es su autor. Inspiración significa la Biblia tiene su origen en Dios.
el lugar de procedencia de la Biblia es Dios. Y toda la escritura es de Dios. De manera que no hay grados de inspiración. Ni hay tres cánones, hay un solo canon. Entonces lo que la crítica dice es algo así: que un libro no entraba porque había tres cánones y el canon se abrió, ¡pum!, se cerró. Y luego se abrió y se cerró. Y luego se abrió y se cerró. Se abrió 3 veces, se cerró 3 veces. Por eso hay 3 divisiones. Por eso los libros proféticos están donde están. Porque cuando se termina el Pentateuco, ahí se cierra. Y luego posteriormente se abre y los libros que estén escritos ahí se incluyen. Y así. No tiene nada que ver con eso. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco se reconoce que es producto de la pluma de Moisés, por así decir. Moisés es el instrumento humano. En la alta crítica no cree eso. La alta crítica no cree que Moisés escribió el Pentateuco. Es más, hace muchos años la alta crítica decía: Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en tiempos de Moisés el hombre no sabía escribir. Iba a decir que imbéciles, pero no lo voy a decir para no ofender. Por supuesto que el hombre sabía escribir. Y Moisés sabía escribir. Sí dice Hechos 7:22 que Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Hay una unidad en el Pentateuco. Y la unidad del Pentateuco es que esos 5 libros son, humanamente hablando, el trabajo de un solo autor, Moisés. La alta crítica dice que había documentos que circulaban, que flotaban, que existían, y luego 500 años antes de Cristo, en tiempos de Esdras, un editor recogió todos esos documentos y así surgió el Pentateuco. Eso es más difícil de creer que creer lo que tú y yo creemos. Bien, hay nombres que se le dan a estos libros. Libros sagrados, escritos autoritativos, pasajes como Josué 1:8. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Refiriéndose precisamente al Pentateuco.